Sean bienvenidos, amados hermanos, una vez más a esta transmisión de nuestra Iglesia El Divino Salvador. Les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes, hermanos, y también les seguimos invitando a que puedan compartir esta transmisión a nuestros amigos, familiares, y que juntos, como un solo cuerpo, podamos glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Reciban también un fuerte saludo de nuestro pastor, prontamente estará reincorporándose con nosotros. Estemos orando por nuestro pastor para que el Señor le dé sabiduría, inteligencia y él pueda tratar sus asuntos personales. Les invito, amados hermanos, a que busquemos en nuestra Biblia el Salmo 148 y vamos a leer el verso 1, 2, 5, 12 y 13. Salmo 148, verso 1, 2, 5, 12 y 13. Me voy a permitir leer, amados hermanos, y en su caso usted puede seguir la lectura con su vista. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Amén. En este mismo pensamiento, amados hermanos, oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este día que nos has permitido la vida. Gracias, Señor, porque nos has permitido el alimento físico y en unos minutos más, Padre, nos darás el alimento espiritual. Alabamos tu nombre, Señor, porque este día es especial para nosotros, porque celebramos, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y proclamamos, Padre, en este día que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé una alabanza que exalte el nombre precioso de nuestro Salvador.
Asimismo, Padre, también rogamos que bendigas a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Asimismo, también rogamos por nuestros hermanos que por cuestiones de trabajo o otros compromisos, Señor, no podrán ver la transmisión, Señor. Rogamos por ellos para que tú les des el tiempo y en el transcurso del día, Señor, también puedan glorificar tu nombre viendo la retransmisión, Señor, de este día. Oramos, Padre, por nuestras misiones, para que también ellos, Señor, puedan edificarse en el testimonio de la palabra y edificarse, Señor, en las alabanzas en tu honor. Oramos, Padre, por los enfermos, para que tú seas el consuelo de cada uno de ellos. Y asimismo, Señor, oramos por toda tu iglesia, el Divino Salvador, para que tu bendición, Padre, alcance hasta el último rincón de sus mesas. Oramos, Padre, para que como un solo pueblo en todo el mundo exaltemos el precioso nombre de Jesucristo. Porque tu iglesia, Señor, se deleita y se goza en la salvación que ya has efectuado en tu Hijo unigénito. Gracias te damos, Padre, por este día y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros corazones la adoración a tu nombre, pero sobre todo el deseo, Padre mío, de ser edificados en la meditación de tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Vamos, hermanos, a entonar el himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Himno número 13, Bellas Palabras de Vida. bellas son, bellas palabras de vida. Vamos, hermanos, a tener un tiempo de oración, de gratitud e intercesión. Vamos a estar orando en general por las peticiones y gratitudes, amados hermanos. Si usted tiene una petición y gratitud, este es un muy buen momento para doblar rodillas en vuestras casas y rogar al Padre que Él escuche nuestra súplica. Vamos, amados hermanos, a orar y confiar en que nuestro Dios nos escuchará y que en su voluntad y en su tiempo Él contestará nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana que nos has permitido, Señor, estar en tu casa. Gracias te damos, Padre, porque sin duda alguna es bueno y provechoso, Padre, que tu pueblo se reúna, aunque sea por estos medios, Señor, para exaltar tu nombre. Conoce, Señor, el deseo de nuestro corazón
y sabes, Padre, que nuestro anhelo es nuevamente poder volvernos a ver juntos y en armonía. Pero, Padre, en tu voluntad has permitido, Señor, que surgiera esta pandemia, que impidiera, Padre, nuevamente las reuniones en público, Señor. Pero, Padre, esto no es impedimento para tu iglesia, para reconocer que tú eres el soberano de este mundo. Para reconocer, Padre, que aún, inclusive, Señor, en el aislamiento, Padre, podemos encontrarte y buscarte. Alabamos tu nombre, Padre, porque tú eres el soberano, Señor, quien lleva el control de esta pandemia. Y no importa, Padre, a dónde la lleves o hasta dónde permitas tú, Señor, los efectos del COVID. Porque confiamos, Señor, y estamos seguros de que en tus manos, Padre, podemos estar seguros. Por eso, Padre, en esta mañana reconocemos que tú eres nuestro Dios y que hemos confiado, Padre, que tú llevas el control de nuestra vida, el control, Señor, de esta enfermedad y el control, Padre, del mundo. Por eso, Padre, también rogamos por nuestros hermanos en la fe, para que tú bendigas, Señor, a todas las familias que se representan en la Iglesia del Divino Salvador y en sus misiones. Para que tú bendigas, Padre, a cada uno de los niños que son edificados en las clases que se están dando, Señor, a través de este medio y de manera virtual. Para que tú bendigas, Señor, a los maestros y les sigas dando sabiduría, Señor, para seguir esforzándose y seguir anunciando el precioso nombre de Cristo a estos pequeños. Oramos, Padre, por las mujeres que también son edificadas, Señor, en el grupo de mujeres. Oramos, Padre, por los varones que en los diferentes hogares, Señor, están al frente de la edificación del hogar, permitiendo la palabra, Señor, el anunciamiento de ella, y sobre todo, Padre, como padres responsables y como cabeza de familia, Señor, responsables al permitir que nuestra familia esté viendo estas transmisiones. Oramos, Padre, para que, sin lugar a dudas, tú hagas tu obra, Señor, en las familias, en los niños, en las mujeres y en los varones. Oramos, Padre, por nuestro pastor, para que tú le sigas dando la sabiduría y de tu palabra, y que él, Señor, siga esforzándose con amor y con paciencia en enseñarnos, Señor, el testimonio de Jesucristo en las predicaciones. Oramos, Padre, por nuestros ancianos, para que tú le sigas dando la sabiduría, el amor, Señor, y sobre todo el ánimo de anunciar a Jesucristo en las actividades y labores que ellos realizan como ancianos. Oramos por sus trabajos, Padre, oramos por sus familias y seguimos rogando, Padre, que tu Espíritu Santo les dé una doble porción a todos ellos. Padre mío, también de una manera especial oramos por los enfermos. Aquellas personas, Señor, aquellos hermanos que están sufriendo en la debilidad de sus cuerpos. Creemos, Padre, como tu palabra lo dice, que tú tienes memoria y te acuerdas que nosotros somos polvo. Y desde ahí, Señor, encontramos misericordia y clemencia para nosotros. Por eso, Padre, encomendamos en tus manos a los enfermos, porque sabemos, Señor, que si tú quieres y si así lo deseas, podemos ser sanados. Oramos, Padre, para que el tiempo de prueba que has permitido en los hermanos, ellos puedan tener la paz, puedan tener la confianza, la seguridad de que tú en tu momento, Señor, estarás obrando para la gloria de tu nombre. Mientras tanto, Padre, dales paciencia para saber esperar en tu voluntad y en tus decretos que ya has determinado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Oramos, Padre, por las misiones, por cada una de las familias, Señor, que están siendo edificadas con los hermanos que ya has puesto al frente de estas misiones, para que también ellos, Señor, puedan edificarse en el testimonio de la palabra y que nuestros hermanos que están al frente con amor y con denuedo sigan predicando a Jesucristo. Oramos, Señor, por las misiones para que también ellas puedan estar en tus manos benditas, sostenidas, amparadas y protegidas. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites. Un día, Padre, en donde podemos poner en tus manos nuestras cargas y nuestras peticiones. Porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios bueno para con tu iglesia. Y sabemos, Señor, que tú en tu tiempo y en tu forma nos contestarás y nos darás, Señor, la salida a nuestras tribulaciones. Padre mío, de una manera especial oramos por la familia Martínez, Señor, por la familia Martínez Castro, Martínez, Padre.
Tú has llamado a tu presencia al doctor Francisco Martínez. Oramos, Padre, para que la familia, Señor, en medio del dolor y de la tristeza, puedan encontrar el refugio en Jesucristo. Y que si hemos hallado gracia ante tus ojos, Padre, que Cristo sea quien les ayude a sanar la herida de su corazón. Pero sobre todo, Padre, que abracen la esperanza de que Él no está muerto, sino que está vivo en Jesucristo. Padre mío, oramos por la familia, Señor, porque sin lugar a dudas es triste saber que un familiar ha fallecido. Y no es de extrañarnos que tú conozcas esta condición, puesto que la Biblia nos habla, Señor, que tú lloraste en la tumba de tu amigo Lázaro. Padre mío, sabemos, Señor, que todas estas situaciones que vivimos, también, Señor, las conoces perfectamente. Y también ante tu pueblo y ante tus hijos, Señor, también lloras por nosotros. Por eso, Padre, oramos y encomendamos a las familias, Señor, en tus manos, para que tú les pastorees, para que tú les encamines, para que tú, Señor, sanes las heridas de sus corazones. Oramos por nuestros hermanos que también están al frente de los hospitales, como médicos, enfermeras. Oramos por nuestros hermanos que están en constante riesgo, Señor, por su trabajo del contagio, para que tu mano poderosa, Padre, les guíe, les ampare y les proteja. Oramos por las familias, Señor, también, para que tus ángeles, Señor, sean enviados y guarden, Señor, el alma de los creyentes. Padre mío, sabemos que estos tiempos son difíciles para nosotros. Son tiempos, Señor, en donde como iglesia debemos, Señor, doblar rodillas y buscar tu rostro, sabiendo, Padre, que tú vas a respondernos. Como nos dice el Salmo 80, Señor, aquí está tu viña, que está siendo aportillada, que está siendo invadida, que los animales, Señor, la están destrozando, que inclusive han pasado fuego, Señor, por esta viña. Pero nosotros tenemos la esperanza, Señor, de que nuevamente tú regresarás y restaurarás, Señor, este vallado, esta viña que has plantado en madero. Padre mío, ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada en Jesucristo, no importando qué tan fiera fuese esta pandemia. Porque creemos, Padre, que esta pandemia no es nada, Señor, comparada a tu poder y a tu soberanía, Señor, sobre ella. Oramos, Padre, para que la iglesia se levante, que la iglesia, Señor, esté estudiando la palabra y que la iglesia, Padre, pueda estar creciendo a la estatura del varón perfecto. Que todos, Señor, seamos moldeados a la mente de Cristo y que desde nuestros hogares, Padre, podamos glorificarte y testificarte a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y que ellos, Padre, puedan mirar las grandes proezas que tú haces para con tu iglesia. Alabamos tu nombre, Señor, sabiendo que tú nos contestarás, y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo imploramos y te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, en el Salmo 62, verso 7, encontramos esta promesa para nuestras vidas. Esta promesa la encontramos en Salmo 62, verso número 7, y esta promesa es para ti, para tus hijos y para todo creyente en Jesucristo. La palabra dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Palabra de Dios, amados hermanos, para nuestra vida. Entonemos este canto que lleva por nombre Tu Palabra. Cuando cesó a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Camino es tu vera, esa es
amados hermanos, por este canto. La palabra de nuestro Dios lumbrera a nuestro camino. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Vamos a leer del verso 5 al verso número 8. Josué capítulo 1, del verso 5 al verso número 8. Y en esta misma lectura estará basada la meditación que lleva por título Siempre en la Palabra. Josué capítulo 1, verso 5 al verso 8, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que no solamente nos has permitido exaltar tu nombre con este himno y las alabanzas. No solamente, Señor, nos has permitido leer tu palabra y poner en tus manos, Señor, las peticiones y gratitudes, sino que también, Padre, en esta mañana, Señor, nos permites edificarnos, Señor, en el contenido de tus sagradas escrituras. Oramos, Padre, para que tu palabra haga eco en nuestro corazón y que podamos, Señor, tener esa necesidad de estar meditando constantemente en la palabra de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, por este regalo que nos has dado y rogamos, Padre, que hables porque tus siervos escuchan. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hay una historia que posteriormente se volvió un chiste que trata acerca de un toro y un granjero. El granjero tenía una granja, valga la redundancia, en donde él había reportado y él había dicho que tenía y manejaba ciertos recursos. Se le investigó y resultó que esta persona estaba haciendo un mal uso de su granja. Así que comisionaron a un investigador, a una persona en esta área, que fuera a la granja, hiciera un conteo y realmente viera si esta granja estaba en funciones o si esta granja estaba haciendo un mal funcionamiento de ella. Así que este investigador va caminando, llega a la granja y se topa al dueño de la granja. Y le dice: Señor, estamos investigando su granja, hemos hallado irregularidades, así que voy a proceder a revisar el contenido de toda su granja. A lo que el granjero le dice: no hay ningún problema, pero no vaya a la parte de atrás. El investigador se molestó y sacó una especie de tarjeta, credencial, y le dice: esta credencial me permite a mí hacer lo que yo quiera en su granja. Así que si yo quiero, voy a ir a la parte de atrás. Se metió a su granja y va inmediatamente como primer lugar o primer destino a esta parte de atrás. Y después de unos minutos empezaron a escucharse gritos de auxilio, socorro, ayúdenme, necesito ayuda. Así que todos los empleados de esta granja, incluyendo al dueño, se acercan a la parte de atrás. Y lo sorprendente de todo esto es que había un toro que era bravo y que esta persona, el investigador, se había metido exactamente a ese establo y el toro quería cornearlo. Así que el investigador le grita al dueño de la granja: ayúdeme. Y el granjero le contesta: enséñele la placa, a ver si el toro le va a entender que usted hace lo que quiera, y porque así esa placa le da la
permisividad de hacerlo así. Amados hermanos, si esto lo aplicamos en nuestra Biblia, a nuestra vida como creyentes, si nosotros vamos pensando en que somos creyentes, pero realmente no leemos la Biblia, no la aplicamos a nuestra vida, posteriormente en el mundo corrompido y sin tregua por Satanás, nos estarán correteando y buscarán realmente cornearnos y hacernos daño. Por eso es importante, amados hermanos, que el creyente no solamente diga que es cristiano, sino que realmente viva en la palabra de Dios. Que realmente todo su conocimiento, su mente, su corazón estén inclinados a la palabra del Señor. Pero sobre todo, que todo su actuar o su manera de vivir sea un reflejo de vivir constantemente en la palabra de nuestro Dios. Todo el capítulo de Josué, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta en el verso número 8, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana tarde, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para poder entender este pasaje, amados hermanos, tenemos que comprender que nuestro Dios le está dando 4 instrucciones a Josué. Nuestro Dios no solamente le está diciendo una instrucción de nunca apartarse de la Biblia, sino que Dios le da 4 tareas a Josué que él tenía que encargarse de cada una de ellas, pero para poder lograrlo él tenía que tener en cuenta en su corazón, en su mente y en la aplicación de su vida la palabra de nuestro Dios. Y nos vamos a dar cuenta que la primera instrucción que Dios le da a Josué es pasar el Jordán con el pueblo. El verso número 2 nos va a confirmar esta primera parte. Sin embargo, vayamos al verso 1 cuando nos dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y pareciera ser una tarea muy fácil, amados hermanos. Pareciera ser que Josué no va a tener problema de encaminar y pasar un pueblo por un río. Sin embargo, tenemos que entender, amados hermanos, lo que significaba pasar un pueblo. Y no estamos hablando de números, no estamos hablando de ancianos, niños o mujeres, sino estamos hablando de la esencia del pueblo. Porque Josué se percató desde que empezó a ser instruido por Moisés desde temprana edad que el pueblo es un pueblo rebelde, que es un pueblo que constantemente se rebelaba no solamente a Moisés como líder, sino se rebelaba a Dios. Y podemos ver las constantes quejas del pueblo hacia Dios, de que en Egipto comían verduras, carnes, y vemos cómo Dios misericordiosamente les mandaba el maná y las codornices, cómo el pueblo se quejaba de que no había agua y cómo Dios producía agua de una peña. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que Josué sabía perfectamente que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo que iba a ser rebelde constantemente a Dios y a Él como líder. No es de extrañarnos, amados hermanos, porque Josué lo vivió también en primera persona, cuando a él y a 11 personas más se les comisiona investigar la tierra prometida. Y nos vamos a dar cuenta de que él, Josué y Caleb, son 2 jóvenes que dijeron: las promesas de nuestro Dios ya están dadas, lo único que tenemos que hacer es creer esas promesas y conquistar la tierra prometida. Pero hubo 10 espías que revolcaron al pueblo, lo llevaron a rebelarse, inclusive al punto de casi matar a Josué y a Caleb, con tal de desobedecer a Moisés y a nuestro Dios. Así que Josué, cuando Dios le está diciendo esto a Josué, Josué sabía que no iba a ser una tarea fácil, al contrario, iba a ser una tarea sumamente difícil, porque la esencia del pueblo era rebelarse y desobedecer
a Dios y a los líderes que Dios ponía para guía del pueblo. La segunda instrucción que Dios le da a Josué, amados hermanos, es en el verso 6, repartir la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y nuevamente nuestro pensamiento es, esto es una tarea sumamente fácil, porque solamente les vas a repartir las porciones a cada uno de ellos. Nosotros, cuando se reparten ciertas tierras o a las personas que les ha tocado recibir herencias, casi por lo regular siempre son en fracciones iguales. Pero la instrucción de repartir la tierra prometida iba a ser un caos, iba a ser un problema. Y nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo, antes de que cruzaran el Jordán, varias tribus vieron codiciables las tierras y las pidieron a Moisés, y ellos no entrarían a la tierra prometida, pero vivirían fuera de él. Y esto tiene otras repercusiones, puesto que ellos estaban rechazando la tierra que Dios les había ofrecido. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que hay un problema en el pueblo, porque hay mujeres que no podían recibir la herencia de su padre y otros se quedarían con ella. Vemos también que los levitas no tenían un lugar, una tierra, que ellos no podían tener un espacio porque Dios les había prometido que Dios les proveería a ellos por ser siervos de Él. Y nos vamos a dar cuenta de toda la serie de problemas que enfrentaría Josué, desde conflictos bélicos, desde pleitos, desde rebeliones, desde infinidad de problemas, que realmente no iba a ser un trabajo fácil para Josué. Por eso constantemente vemos que Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Constantemente Dios le dice a Josué, tienes que esforzarte porque es tu trabajo hacer estas 4 cosas. No solamente nos vamos a dar cuenta de que el pueblo iba a estar inconforme a la hora de repartir la tierra, sino que Josué tendría que esforzarse ante el pueblo y con la ayuda de nuestro Dios para poder hacer su trabajo bien. La tercera instrucción que nuestro Dios le da a Josué es que él tenía que hacer cumplir la ley de Moisés en el pueblo. Lo encontramos en el verso número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en primera instancia, cuando leemos este versículo, pareciera ser que esa instrucción es solamente para Josué. Pero la realidad de todo es que Josué tenía que esforzarse para que el pueblo viviera en la palabra de Dios. También se oye fácil de que Josué esté enseñando, de que Josué esté promoviendo la palabra de Dios, pero Josué sabía que el corazón del pueblo era un corazón que si se descuidaba en lo mínimo, ellos regresarían a los ídolos o regresarían a la rebeldía en contra de nuestro Dios. Así que también es un gran trabajo y un gran esfuerzo que tiene que hacer Josué para que la palabra de Dios siempre esté grabada en el corazón y en la mente del pueblo de Israel. Y para darnos cuenta, amados hermanos, Josué en primera persona, él también se dio cuenta de que el pueblo era un pueblo idólatra. Cuando Moisés recibió las tablas de parte de nuestro Dios, él pudo darse cuenta de cómo el pueblo en pos de un ídolo se gozaba y se deleitaba. Cuando los israelitas decían, este becerro de oro es realmente el que te dio la libertad y te sacó de Egipto. Y vemos lo que acontece en todo el relato bíblico, como Moisés destruye las tablas, destruye el becerro de oro, lo muele y lo envía a las aguas, y ahora el pueblo tenía que probar esas aguas amargas. Nos vamos a dar cuenta de que el pueblo no solamente en esa ocasión, en diferentes ocasiones buscaron desobedecer
y no hacer caso a la palabra de nuestro Dios. De ahí que constantemente veamos que el pueblo esté fallando en su vida espiritual, de que el pueblo constantemente esté en rebeldía a nuestro Dios y que constantemente nuestro Dios esté mostrando misericordia, pero también Dios esté castigando la rebelión, la idolatría y sobre todo la altanería del pueblo de Israel. Vemos, amados hermanos, que no es un trabajo fácil el que Josué tiene que realizar. La última instrucción de nuestro Dios a Josué la encontramos en el verso número 9, y Josué tenía que esforzarse para obedecer a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué tenía que esforzarse para que la palabra de Dios se llevase o se fuese grabada en el corazón de cada uno del pueblo. Pero también él, entendiendo su naturaleza como hombre pecador, como hombre rebelde, él tenía que esforzarse también por vivir la palabra, por aplicar esa palabra y sobre todo por reflejar el testimonio de ellas en su vida. No es de extrañar, amados hermanos, que Dios le diga esto a Josué, porque si falló Moisés desobedeciendo a Dios y siendo rebelde, porque el pueblo le incitó a ser rebelde, él también, si se descuidaba y si él desconocía y si él no obedecía las escrituras, lógicamente él también caería y también sería castigado por su rebeldía. Cuando Dios le dice a Moisés, háblale a esta peña y brotará agua, las escrituras nos dicen que Moisés tomó un palo y le dijo, ¿hasta cuándo seréis rebeldes? ¿Hasta cuándo haréis enojar a nuestro Dios y golpea la peña? Y nos damos cuenta de que el corazón de Moisés era enojo contra Dios. Por eso Dios le castiga, por eso Dios no le permite ver la tierra prometida. Amados hermanos, nosotros como iglesia, Dios nos ha dado la loable labor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo podremos lograr? Y cuando hablamos de Evangelio, amados hermanos, no pensemos que el Evangelio tiene que ser obligatoriamente en otra parte del mundo, o que tiene que ser en otro país o en otra ciudad. Cuando Cristo nos dice en la palabra todas las naciones, la palabra es etnos, y esta palabra viene de etnia, y una traducción más familiar sería familias. Cuando Cristo nos dice tienes que llevar el Evangelio a las familias, pues estás hablando de que tienes que empezar por tu propia familia. Tienes que empezar por tu propio matrimonio. Tienes que empezar por tus propios hijos y nietos. Y cuando ya ellos emigren o ellos crezcan, ellos formen sus propias familias, esa misma palabra tiene que llegar a su nueva familia, a sus hijos, a sus nietos, y el Evangelio tiene que empezar a extenderse a los etnos, a las familias, y tiene que llegar hasta el último rincón de la mesa del hogar cristiano. Y cuando hablamos de mesa no estamos hablando de una mesa literal, sino hasta el último integrante que conforma la familia. Así que, amados hermanos, el Señor nos ha dado esta loable labor como hijos suyos de llevar el Evangelio a nuestras familias. Cuando hablemos de Evangelio, no pensemos que es una obligación del pastor, obligación de los ancianos, o inclusive delegar toda la obligación al ministerio de evangelismo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado al ministerio de la palabra. Aunque no ejerzamos como pastores o como ancianos o diáconos, tenemos el ministerio de la familia. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, Dios nos dice, tienes que llevarles a Jesucristo. Tienes que pasarlos el Jordán.
Tienes que repartirles las promesas divinas. Tienes que hacer que en el corazón de la familia o en el hogar la palabra de Dios habite en los corazones. Y tienes que esforzarte tú como siervo ministro de Dios de cumplir la palabra para que vivas en obediencia a nuestro Dios. Así que surge una pregunta, amados hermanos: ¿cómo lo podremos lograr? ¿Cómo podremos lograr esta loable labor por la cual Dios nos ha encomendado y nos ha dado? Dios en su misericordia, hermanos, no nos abandona y tampoco nos deja sin herramientas. El versículo número 8 es un versículo que nos ayudará a tener estas herramientas para nuestra vida. Verso 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo, amados hermanos, es el corazón de nuestro ministerio como padres, como esposos, como proclamadores de la palabra del Señor. Vamos a seccionar este pasaje en 3 partes. Así que la primera parte nos enseña que la palabra de nuestro Dios siempre debe de estar en la mente del creyente. Y lo vamos a encontrar en el verso 8, parte A, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Te preguntarás, amado hermano, pero el versículo habla de boca. Bueno, para poder entender este pasaje, tenemos que hacer una referencia a los profetas de nuestro Dios. Encontramos en Ezequiel capítulo 1, verso 1, verso 2, de una manera para parafrasear, para no irnos al texto, nos dice que Ezequiel está viendo la gloria de nuestro Dios. Ezequiel está viendo la omnipotencia, la soberanía, lo glorioso que es la presencia de nuestro Dios. Pero él se da cuenta de algo, que él es una persona inmunda, que él es un pecador y que no puede estar en la presencia de nuestro Dios. Así que Dios tiene compasión de él y Dios le dice: cómete este libro. Y este libro va a ser amargo en un principio, va a ser muy doloroso para ti, pero cuando lo hayas terminado, será a tu estómago y a tu boca dulce como la miel. Y lo que nos está presentando el profeta no es literal que se tenga que comer una Biblia, sino que cada vez, amados hermanos, que busquemos en la palabra de nuestro Dios, la palabra confrontará nuestros corazones. La palabra nos dirá en qué estamos mal. La palabra confrontará nuestra mentalidad quebrantada y destruida por el pecado, y la palabra nos estará renovando constantemente, al grado de que todos nuestros pensamientos y todas nuestras palabras sean para la gloria de nuestro Dios. Jeremías también está viendo en el capítulo 1 la gloria de nuestro Dios. Él está viendo la soberanía y la omnipotencia y la gloria de la presencia de nuestro Dios. Así que también Dios tiene compasión de él, y nuestro Dios toca su boca y le da palabra para que él predicara al pueblo. De la misma manera, amados hermanos, Dios toca nuestra mente, nuestro corazón, cada vez que leamos las Escrituras. Cada vez que nosotros vayamos a ella, nuestra mente será renovada en la palabra santa. Y por último, el profeta Isaías, también podemos darnos cuenta de que él está viendo la gloria de nuestro Dios, y él se da cuenta de que es un hombre inmundo y que su boca habla puras inmundicias. Así que un serafín toma un carbón hirviente por orden de nuestro Dios, y es quemada la boca de Isaías, y es quitada la culpa y el pecado de su corazón. Nos enseña nuevamente, no literal que un carbón quemó la boca de Isaías, sino que la palabra de Dios, amados hermanos, constantemente está purificando el corazón de aquellos lectores de ella. La palabra de nuestro Dios nos dice constantemente en todo el Salmo 119, la palabra de Dios es ideal
para redarguir, para cambiar, para instruir constantemente el camino de los creyentes. Así que cuando Dios le está diciendo a Josué en el verso 8, nunca se apartará de tu boca, está también haciendo una referencia a la mente. En tu mente nunca debes de olvidar la palabra de Dios. Siempre debe de estar la palabra de Dios en la mente del creyente. Y es muy sorprendente, amados hermanos, porque también la Biblia nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cada vez que sales a platicar con tus amigos, amigas, o que cada vez que tengas una reunión familiar, ¿qué es lo que pronuncia tu boca? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen y dividen? Si fuese diferente, si fuese palabras que destruyen o dividen, le damos la gloria a nuestro Dios, porque hoy nos recuerda que la palabra de Dios ha sido dada para cambiar el corazón de las personas. Y si en tus pláticas son palabras que edifican, continúa así y recuerda que nunca te debes de apartar de la palabra de nuestro Dios. Esta palabra siempre se va a reflejar y siempre se va a ver vista en cada palabra que nosotros estemos dando, en cada consejo. Cuando hablamos con nuestros hijos, se verá reflejada nuestro entendimiento de la palabra, cuando les exhortemos, cuando los disciplinemos. En nuestro matrimonio, cuando haya conflictos, la palabra se verá reflejada cuando platiquemos como matrimonios. Por eso es importante, amados hermanos, que obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Y algo sorprendente que encontramos en todo el capítulo 1, del verso 1 al verso número 9, es que esta orden ni siquiera se la está dando Moisés a Josué. Esta orden no se la está dando el pueblo a Josué. Esta orden ni siquiera se la están dando los líderes religiosos o los líderes ancianos en ese tiempo. Este consejo y esta palabra es dada por nuestro Dios directamente. Verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Así que Dios le está diciendo a Josué estas cuatro instrucciones, pero también le está diciendo a Josué: nunca se aparte tu mente y tu boca de la palabra del Señor. Y es de la misma manera, amados hermanos, que el Señor nos está diciendo en esta tarde a nosotros: nunca se aparte la palabra de nuestro Dios. Que constantemente estemos meditando y estemos leyendo. Como segundo punto, amados hermanos, la palabra debe de estar guardada en el corazón de los creyentes. Verso 8, parte B, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y es muy sorprendente, amados hermanos, la cultura oriental, la cultura judía, porque desde los 5 años ellos se esforzaban, si no por decir, hacían todo lo posible para que sus hijos, hijas, crecieran con la memorización de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros como padres solamente nos esforzamos porque lean, o a veces nos esforzamos porque se aprendan solamente una pequeña porción, como un versículo. Inclusive esforzamos a algunos para que se aprendan un salmo o un libro completo de la Biblia. Pero lo interesante es que desde los 3, 5 años los judíos esforzaban y hacían todo lo posible para que ellos memorizaran toda la palabra de Dios. Al grado de que ellos a la edad de 18 años, 17 años, ya todos los jóvenes sabían de memoria la ley, la Torá, los profetas y los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. 18 años, hermanos, en donde la conclusión de todo su esfuerzo era que ya memorizaban todo el Antiguo Testamento. Y cada vez que un joven memorizaba, amados hermanos, se veía el reflejo de que cada paso
de que cada obra que hacían, de que cada actividad que realizaban, lo hacían con el entendimiento de que todo era para la gloria de nuestro Dios. Por eso Dios le está diciendo a Josué: guarda la palabra de Dios en tu corazón, porque entonces podrás reflejarla no solamente con tu boca, sino también la reflejarás en cada actividad que tú realices. Leímos hace ratos el pasaje o el versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar. Si tu corazón se está contaminando, si tu corazón se está llenando de pecado, pecado es lo que vas a hablar y pecado es lo que vas a hacer. Pero si en tu corazón estás meditando la palabra y la estás guardando en tu corazón, cada palabra, cada consejo, cada vez que estés comentando o teniendo una plática con tus familiares, estarás reflejando el testimonio de la palabra de nuestro Dios. Y por último, este último punto, la palabra aplicada en la vida del creyente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en este versículo, amados hermanos, en esta porción no está hablando Dios de que si tú te memorizas la Biblia, automáticamente tu camino va a ser próspero, va a ser de fama, va a ser de riquezas. Porque los judíos no tienen el pensamiento de ser multimillonarios o billonarios. Ellos tienen el pensamiento de que tener lo suficiente para apoyar a sus hermanos, a su nación, a glorificarse en Dios. Este es el pensamiento de ellos. Por eso es muy raro que veamos judíos multimillonarios o billonarios, porque ellos saben y ellos piensan que tener más de lo que necesitan es vanidad y es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Así que entendiendo ese pensamiento, entonces lo que Dios le está diciendo es que cada obra que realice, Él la va a realizar para la gloria de Dios. Que todo lo que Él esté haciendo va a ser algo bueno y provechoso para Él y para su pueblo. Pero también entendiendo que ha sido moldeado en su mente y su corazón por la palabra de Dios, entonces todo lo que Él emprenda será de bendición para Él y también será prosperado y bendecido por nuestro Señor. Amados hermanos, estos consejos que Dios nos da también nosotros los podemos aplicar. Si estamos batallando en nuestro matrimonio, si estamos batallando con nuestros hijos, si estamos teniendo dificultad en los trabajos o en los negocios, recuerda que la palabra de Dios siempre debe de estar en la mente, en el corazón y aplicándose en la vida del creyente. A veces me sorprende porque no nos esforzamos, amados hermanos, para que nuestros hijos crezcan en la palabra del Señor. A veces cometemos el gran error de permitir que nuestros hijos sean instruidos en otras cosas, menos en la palabra del Señor. He conocido amigos, he conocido familiares que dicen: voy a dejar que mi hijo viva y que él experimente, y yo sé que un día el Señor lo va a volver a traer a la iglesia. Y déjame decirte que en la mayoría de esos casos el hijo no regresa, el hijo se pierde, el hijo se pervierte y el hijo está sufriendo constantemente porque se le ha permitido vivir una vida de libertinaje, una vida en donde la palabra de Dios no está centrada en su corazón o en su mente. Por eso, amados hermanos, Dios le está diciendo a Josué: vas a pasar a este pueblo por el Jordán, vas a repartir la tierra, vas a hacer que se cumpla la palabra de Dios, vas a esforzarte por obedecer a Dios, y sé perfectamente que esto va a ser muy difícil y que la naturaleza de todos es el rebelarse a Dios. Pero ten en cuenta que si la palabra de Dios está en la mente, en el corazón del pueblo, el pueblo podrá realmente glorificar a Dios en todo lo que emprenda. Así que, amados hermanos, como creyentes y como conclusión final, siempre debemos estar centrados en la palabra. Y esto es algo maravilloso de nuestra herencia reformada. En nuestros 5 puntos se nos enseña solo fe,
solo Cristo, sola gracia, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Estos 5 puntos es la base de nuestra fe reformada, y uno de ellos es sola Escritura, solamente la Escritura. La Escritura es la que nos va a ayudar a moldear nuestra vida, nuestra familia, inclusive a moldear a nuestros compañeros de trabajo, inclusive moldear nuestros negocios. Solo la Escritura. Y si hagamos bien nuestro trabajo, recuerda el punto central de las olas. Todo es solo para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, y recuerda, siempre en la palabra de Dios, siempre en la palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites para meditar en tu palabra. Agradecemos, Señor, porque también nuestro trabajo es tal vez difícil, Señor. Sabemos, Señor, que no solamente el trabajo en la iglesia, sino también el trabajo en la familia. Porque a veces en nuestra familia, Señor, hay integrantes que se rebelan a ti. Hay veces, Señor, que nos descuidamos nosotros como representantes del pacto. Y muchas veces, Señor, nos descuidamos y no nos comprometemos, Padre, a que el centro de nuestro hogar sea Cristo y la palabra tuya. Pero, Padre, hoy venimos ante ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Por eso, Padre, rogamos que nos perdones y que recuerdes, Señor, el pacto que tú has hecho con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza para poder centrar en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, con nuestros hijos y matrimonios, la palabra tuya. Sabemos, Señor, que será difícil, pero no imposible. Oramos, Padre, para que la palabra siempre esté en el corazón, Señor, de los creyentes. Que tu palabra, Señor, siempre esté grabada en la mente, en la boca, Señor, en el corazón de cada uno de los que te amamos. Pero sobre todo, Padre, que tu palabra se vea reflejada en cada paso, en cada consejo, en cada exhortación, en cada disciplina, Señor, que nos permitas ejercer. Y Padre, todo esto, Señor, es bueno y provechoso para nosotros, porque tu palabra nos está constantemente purificando, y tu palabra, Señor, constantemente nos confronta en nuestro pecado. Pero lo maravilloso de tu palabra, Señor, es que constantemente tu palabra, Señor, nos revela y nos presenta a Jesucristo como el Salvador. Creemos, Padre, que Jesucristo ha muerto por nosotros y que nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y la autoridad de la palabra, Señor, para moldearnos a la mente de Jesús. Agradecido, Señor, por ese tiempo que nos has permitido, y permite que tu palabra, Señor, sea grabada en el corazón de los creyentes. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amados hermanos, vamos a estar compartiendo los avisos. Solamente tenemos el aviso de las transmisiones. El día de mañana es un tiempo especial para las mujeres de la iglesia, amados hermanos. Les invitamos, amadas hermanas, a que nos acompañen mañana a las 5 de la tarde, y que como hermanas en Cristo edificarnos en la palabra y en el mensaje de nuestro Dios. También les invitamos a la transmisión del miércoles, el estudio bíblico, y próximamente también el próximo domingo. Amados hermanos, también compartamos estas transmisiones para que nuestros familiares y amigos también puedan edificarse en la adoración a nuestro Dios. Vamos a tener la oración final, hermanos, y la bendición apostólica. Y también, amados hermanos, posteriormente vamos a entonar el canto final titulado La misma fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta tarde que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra. Exaltamos, Señor, el nombre de Cristo, porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Y Padre, este día nos hemos reunido para glorificarte y deleitarnos, Señor, en tu presencia. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo haya guiado a cada corazón y a cada familia en la edificación de Cristo.
Oramos, Padre, para que ahora que terminemos la transmisión nos permita ser la luz que este mundo irredento, Señor, necesita para llegar al conocimiento tuyo. Gracias te damos porque nos permite ser la sal que sazonará, Señor, este mundo con el sabor y la sazón del Padre Celestial. Y ahora, Padre, también rogamos, Señor, por nuestros hermanos, para que tú les bendigas, Señor, y les acompañes. Gracias te damos por este espacio que nos has permitido para meditar en tu palabra. Y rogamos, Señor, que en el resto del día tú sigas estando con nosotros. Y ahora, amados hermanos, reciban la bendición del Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador y Señor del divino Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.